Vamos a ver a Adam Savage, de los Mythbusters, yendo al Museo de Historia Natural de Nueva York. Vamos a ver las colecciones, así que vamos a encontrar algunos fósiles impresionantes que solo se puede ver en la sección de colecciones del museo y de preparación del museo, además de claras diferencias, fascinantes diferencias entre fósiles de Mongolia y de otros países, como de Estados Unidos. Ahí está con Roger Benson, le dice, este es el cráneo, una réplica del cráneo del primer Tyrannosaurus encontrado. We discovered T-Rex here. That's a lovely bragging right. Objectively the coolest scientific object. Dice que en el Museo de Historia Natural descubren restos del Tyrannosaurus, sí, todo el tiempo, claramente. Y esta réplica lo que sirve también en parte es no dañar el cráneo original y además, al ser una réplica fidedigna del original, permite también hacer algunos estudios, algunas comparaciones de este cráneo que obviamente después también es válido compararlo con el cráneo original, ¿no? Dice que es el objeto más cool, más copado, por así decirlo, del museo. O tal vez del mundo, en su opinión. Ahí vemos un esqueleto de Patagotitan, esqueleto de megaloceros. Ahí nos dice Adam que está en el Museo de Historia Natural con Roger Benson. Ahí están en la parte de preparación del museo. Siempre encuentran nuevos restos, entonces tienen que llevarlos a la sala de preparación. Es el corazón del museo. No es una sala de exhibición, sino de trabajo, investigación. Que tienen que sacarle la roca a los huesos. We don't know everything about all extinct animals that ever lived. Earth's been around for a long time. And there were countless animals in the past, and our goal is hay que entender, ¿no?, qué es lo que dicen los huesos a los científicos, a los investigadores, y por eso tienen que justamente recuperarlos del campo y después irlos a preparar algún proceso que puede llevar meses, incluso algunos años, dependiendo de los materiales y dependiendo de la ocupación de los técnicos, ¿no? Si están ocupados con otras cosas, van a tener que esperar hasta poderlo preparar. Hay que conocer la evolución a partir de los restos que salen de la roca. Entonces se entusiasma muchísimo con lo que aparece de la roca. Y ahí tenemos algunos de los restos que recuperaron del campo. Algunas vértebras se notan claramente acá, seguramente del área de la cola, por lo que parece acá, y por lo que parece por la imagen de un saurópodo. Claro, hay que exponer los huesos, como ya les dije, lo menos posible en el campo, porque si no se rompen mucho. Por eso se expone la superficie para ver en qué está compuesto los materiales que se encontraron, hasta dónde llegan los restos, en el hueso, en el yacimiento, y luego se saca del campo y en el laboratorio de preparaciones en el que exponen toda la superficie de los huesos para poderlo ya estudiar y dejarlo depositado en el museo. Realmente está desgastado, ¿no? Hay un desgaste por el ambiente, y observen el color de estos huesos, ¿no? Cómo se comparan después con lo que vemos después en el laboratorio. Gotcha. Algunos otros huesos de la columna también parecen también ser de la cola, a distinta altura de la cola, por el tamaño y la forma. I guess if you follow it out and keep digging, we hope to find the rest of the animal. Are you guys always tienen que abrir los buchones en el laboratorio y luego los van abriendo. Los van abriendo y van exponiendo, como digo. Es como si fuera Navidad, ¿no? Para ellos, porque por primera vez descubren el hueso completo, ¿no? Desde que el dinosaurio perdió la vida. In paleontology, maybe we're doing 10 expeditions a year between everyone in the department. Wow. Ahí arman el dibujo de qué parte está compuesta en los restos encontrados para luego poder también ir armando el animal, ¿no? Esta es solamente uno de ellos le llaman jackets, nosotros le llamamos bochones. That's not so common. Most of the jackets we ever collected were opened, but some things are kind of in a halfway state where we know what we've got and we can look at it, but it's still partly enclosed in rock. And when we'd like to know more, we need to remove the rock
And technologies are changing as well. Yeah. So in the past, if you wanted to know what was in a field jacket, you had to open the jacket. Dice que hace el museo múltiples, incontables excavaciones durante el año, So CT scanning. dentro de los distintos departamentos del museo, ¿no? Todo lo que encuentran es nuevo, básicamente. And that allows us to prioritize and study the things that we find scientifically most important first. Lleva mucho tiempo, ¿no? Preparar claramente cada uno de estos bochones, y hay muchos bochones que nunca son estudiados. It's certainly less destructive. Hay muchos en los que los quedan a mitad de preparación y quedan ahí en el depósito de huesos y queda ahí indefinidamente. Hay algunos de los huesos que pueden utilizar cuando son pequeños, ponerlos en escáneres en tres dimensiones. Y ahí pueden también ver, cada científico ve, de acuerdo a su especialidad, cuáles son los restos que les sirven para estudiar. Tienen que ver qué métodos son los menos destructivos posibles de los huesos para poderlos estudiar, ¿no? Si tienen que hacer osteohistología, tienen que cortar a la mitad de un hueso, claramente. Eso es muy invasivo. Because we're trying to not expose too much, not remove too much rock, sometimes we caught something else as well. Yeah. So we have a new dinosaur that's about 150 million years old from Wyoming, from the Morrison. Muchas veces hay materiales que son muy frágiles en el bochón y tienen que planear a ver qué van a hacer luego para que no se siga rompiendo, ¿no?, el material. Claramente también puede pasar que estás preparando uno de los bochones, como está diciendo, e incluso en el mismo bochón podés encontrar restos de otros dinosaurios o otros animales que no pensaste que podían estar asociados justamente a esos huesos, ¿no? Puedes encontrar parte de la mandíbula de un predador, por ejemplo, en el mismo bochón donde hay restos del herbívoro, ¿no? Y que incluso pensaste que no había otra cosa más que el resto del herbívoro. Ahí tenemos uno de los bochones que está preparando. Tienen que ver luego si es una nueva especie, una especie conocida. And we found part of the jaw that we call the maxilla. Pero todavía falta mucho porque recién lo abrieron. El bochoncito tiene pinta de que va a ser un hueso muy lindo, muy completo. Podemos ver que el color es bastante oscuro, ¿no? Bastante negro. Claro, ahí le dibujan por encima que es un fémur, dibujan la forma que tiene el hueso justamente para que cuando abran el bochoncito sepan cómo ese bochón, ese hueso, qué partes ocupa de ese bochoncito, para que después, cuando lo abran al bochón, no lastimen al propio hueso, ¿no? Y acá tenemos lo que les estaba diciendo, ¿no? Uno de los bochones. Esto, ¿de dónde creen que es? No es de Estados Unidos, esto. Es la mayor parte de la parte posterior del esqueleto de un dinosaurio de Asia. Noten las diferencias, ¿no? Noten las diferencias que hay con los restos que vimos recién de dinosaurios de Norteamérica. Mongolia, son restos de Mongolia. La escápula tienen ahí, el fémur, la tibia, la cadera. Ahí le hicieron un corte al hueso, a la tibia, para luego hacer un estudio osteohistológico. Por eso les digo, no es muy invasivo este proceso. O sea, básicamente tienen que romper el hueso. Pero bueno, es para hacer un estudio y básicamente no pierden mucha información porque es de la zona de la diáfisis, y la diáfisis básicamente es lo mismo, tiene la misma forma a todo lo largo, ¿no? No se pierde información anatómica al hacer ese corte, pero sí que es muy invasivo. Incluso podemos ver acá algunos procesos uncinados, ¿no? Podría ser de un oviraptórido, tal vez, un oviraptorosáurido. Y acá vemos incluso parte de el esternón y de las costillas esternales, ¿no? Incluso algunas vértebras cervicales. Tal vez el cráneo esté en otro bloque, ¿no? Incluso. Por la fragilidad que tiene el cráneo. Not quite as fast as mammals and birds of the same size, but they're much faster metabolically active animals than previously people imagined. And this animal, there's a picture of it here as well. There's a separate jacket. Claro, ahí nos dice que los dinosaurios crecían rápidamente y más que la mayor parte de los mamíferos y otros reptiles en general.
crecen mucho más rápido de lo que se pensaba antes, aunque también, como ya dije en otro video sobre el metabolismo de los dinosaurios, también es en parte parecido, por lo menos a nivel osteohistológico, al crecimiento de, sí, también incluso de otros mamíferos, de otros reptiles, pero depende de qué especie de dinosaurio estemos hablando también, ¿no? Son comparables, incluso a peces. Ven ahí está, como les dije, es un oviraptorosáurido y claramente le cortaron la parte del cráneo y parte de las vértebras cervicales para justamente, como el cráneo es una pieza muy frágil que se puede romper con facilidad, lo prepararon aparte, le pusieron un bochón aparte y luego lo van a unir para cuando lo tengan que estudiar, ¿no? Para prepararlo aparte. Y ahí vemos incluso la mano. Es bien distinguible, ¿no? Que es de Mongolia, tanto porque es un oviraptorosáurido por así este nivel de articulación, así como el color, ¿no? Acá en Argentina podemos ver un color similar en algunas partes de Patagonia, incluso en la zona de Cocorcom, el desierto de Cocorcom, en la conocida La Buitrera, que tiene también huesos muy blanquecinos, pareciera como que el animal perdió la vida ayer, ¿no? De lo bien que está. Claro, este tipo de oviraptorosáuridos se fueron encontrados sentados en sus propios nidos, ¿no? Protegiéndolos. Por eso oviraptoridos, oviraptor, ladrón de huevos. There's a lot of bigger dinosaurs, and do you know the smallest dinosaurs weighed about 1 pound? Y además tienen algunos rasgos incluso más sabianos, estos oviraptorosáuridos, como tener una cola más corta. Gabinete de curiosidades. Tienen cosas muy antiguas ahí en esa vitrina. Cosas que no están para exhibición dentro del museo, pero incluso que sacaron, ¿no? De la sala principal porque ya, bueno, muy desactualizado, cosas no terminadas como podemos ver, sin pintura, materiales viejos, libros viejos, tienen que ir sacando de la sala principal porque tienen que ir actualizando las cosas, incluso libros nuevos que van poniendo en la sala del museo. Ahí vemos una representación bien antigua del tiranosaurio, ¿no? Incluso de un Corythosaurus ahí. Tienen, dice, alrededor de 30 millones de especímenes ahí en el museo. Tienen objetos geológicos, meteoritos, animales actuales, de todo. Living animals, so like insects, clams, everything you could think of. Amazing. So this is a cast of the skull of T-Rex. Ahí está el primer cráneo del Tyrannosaurus hecho la réplica, ¿no? Y ahí atrás vemos también una excavación posiblemente del propio Tyrannosaurus el primer Tyrannosaurus recuperado en el campo. At the American Museum of Natural History, we discovered T-Rex here. That's a lovely bragging right. En 1908. We discovered several partial skeletons that were parts of the body, and in 1908 he discovered the complete skull. And that's this. And for 40 years that was the only skull of T-Rex. Dice que es la pieza del museo más cool, ¿no? Como ya dije. You know, it's objectively the coolest scientific object in the museum, maybe in the world, in my opinion. And the real skull is actually on display in our permanent exhibit. Oh my God. So when people visit, está exhibida el cráneo principal, cráneo fósil, si no me equivoco, en la sala principal, y ahí tienen una réplica, ¿no? En las salas de preparación. We have a number of casts of this skull. And it's nice to have them around. I agree. You know. I have one in I have a casting of Sue in my office. Yeah, I like having her close by. Yeah. It's an iconic Dice, Adam tiene una réplica también de Sue en su oficina. Like, what's cool? We're doing this. Well, and also, I like when I'm near this I'm always like, this is weird to be this low on the food chain. Yeah, these are big animals. I mean, this head, you know, if you curled up and it was just empty inside there, you could fit in there. Wow, right. Like this animal. Dice que si el animal estuviera vivo, obviamente podrías entrar adentro de su boca, ¿no? Qué feo. Es como si un elefante te quisiera comer, ¿no? Porque básicamente de ese tamaño. Ahí tenemos otro esqueleto, ¿no? Bastante diferente al que vimos antes del oviraptorosáurido. Vemos que el sedimento tiene otra coloración
Los huesos están preservados de otra forma, parecieran incluso mucho más fracturados, ¿no? Pero acá vemos que, por lo visto, por lo que se ve, es parte de una columna, parte de la zona de la cadera y de las extremidades posteriores, por lo que parece. I see a rib cage. Am I right? No, it's vertebrae. Yeah, vertebrae. There are some ribs. There's some ribs up there. Oh, okay. It looks to be it's very deteriorated. Yeah. So we often find, the fossils, when they're in the ground, they're not always pristine. Right. Because remember, the animal, it died, and various things are happening before it's buried. Right. And before it's fossilized. So in this case, because the sediment is soft, we sometimes find that there was a lot of fragmentation and deterioration of the bones that's happened, and it actually probably happened in the Jurassic, so 150 million years ago, before fossilization. So the bones aren't always pristine, but nevertheless they can tell us a lot scientifically. Yeah. And what you've got here is this is actually the kind of hindquarters, so the pelvis. This is the back part of the trunk, so this part of the animal with ribs. This is part of the pelvis. And the vertebral column running through. So these are parts of the sacrum. Okay. That's the part of the vertebral column that attaches to the hips. And that's important because then when the legs move, the animal moves forward. And these are parts of the tail. Dice que uno de los voluntarios del museo está trabajando en exponer los restos, o sea, de prepararlos, y que además esto fue llevado en barco hasta este museo. We call them neural spines, and there's connective tissue attaching them together. It's telling us the tail is quite deep. Right. They probably didn't project out of the body as spines, though. So it's more like they're internal structures, and we have them, but they're short. And if you feel the bumps along your back, that's what those structures are. They're the tips of the neural spines. Claro, podemos ver la parte de la vértebra, de las columnas vertebrales por encima, y acá abajo el ilion, la cadera. But this is really interesting because it's quite a Buenísimo. small individual of Esto brinda muchísima información sobre la diversidad morfológica, ¿no? So it's from the assemblage that includes things like Y vemos también un poco de contracción de la columna. No tienen el resto del dinosaurio, el resto del esqueleto, pero acá vemos que está todo bastante fragmentado. Just in my brief exposure to these jackets during this tour, it looks to me like this one is very difficult to determine what is rock and dirt and what is bone. Yeah, so you really get your eye in after a while, and it becomes easier to tell. Okay. But there's the potential to make mistakes if people don't go carefully and have that knowledge. Podría ser de un Diplodocus o Camarasaurus, sí, de Norteamérica, como dije antes. It's relatively harder to work on than it would be if the Claro, sí, acá vemos estas espinas neurales son más típicas, bien típicas de dinosaurios saurópodos herbívoros. Not so slowly. I think people have an idea that it's achingly slow. And doing something like this might take years. In reality, people have been working on this for just a couple of weeks. Podemos ver las crestas, ¿no? Las láminas. No se ven completas, pero se ven. Esto es muy difícil, ¿no? De trabajar, y hay que tener mucho más cuidado del común porque al estar tan fragmentado puede romperse más durante la preparación. Estuvieron trabajando durante un par de semanas para avanzar lo que avanzaron en esto. And it was explained to me that there were likely more dinosaur bones encased in field jackets than there were grad students for the next 20 years. It may be true. Remember, an animal skeleton has, more than 200 bones. Right. And how many graduate students are there studying paleontology every year? Dice que en el museo le dijeron que hay más cantidad de bochones para preparar en los laboratorios que cantidad de becarios o incluso de investigadores van a ver en los próximos 20 años. Por lo tanto, como les dije, muchos de estos restos van a tener que esperar muchos años para ser estudiados como mínimo, ¿no? Algunos esqueletos o bochones directamente posiblemente no sean estudiados nunca, ¿no? No hay tiempo suficiente porque tarda mucho tiempo en hacerse, incluso en publicarse un estudio. 1 o 2 años por lo menos para escribir un estudio, así que es muchísimo tiempo. Un año más en que te acepten una revista científica, por lo menos un año. Preparing the fossils, but that's actually really good for us today because now we can go back to those jackets with better technique. Yeah,
Pero bueno, por lo menos lo sacaron del campo y lo pueden de alguna forma preservar en el museo. Dicen que encontraron piel y algunos restos de partes blandas de saurópodos. E incluso pueden volver algunos bochones que dejaron sin preparar y preparar mejor restos que habían dejado sin estudiar, o que incluso concluyeron otras cosas antes y ahora pueden estudiarlos mejor con otras técnicas. Dice que la muestra más antigua de ADN tiene unos 2 millones de años, así que imagínense dinosaurios de más de 100 millones de años, imposible. A little data sponge. Record this stuff. But that's the oldest DNA. That isn't work that we did here. Right. It's the work of other scientists. But that's the oldest DNA that's so far preserved. Are you able to witness any other cellular material from that far ago? Yeah, so organisms have many different biomolecules. Right. And some of them are much tougher than DNA, and they can be preserved. So sometimes with fossilized skin, for example, sometimes we also get the fossilized pigment cells called melanosomes. Yeah. And they're really tough. Like chemically, they're a little tough like wood is. Yeah. And you can get fossils of wood as coal. Dicen, bueno, incluso pueden encontrar melanosomas en la piel. Eso con estudios mucho más recientes que antes. Other biomolecules that might be preserved. Right. Often not pristine, but slightly altered in fossils. Son un tipo de biomoléculas muy presentes en la piel de los dinosaurios. Se pueden encontrar. Yeah. So for a few years ago, for example, there was a paper came out reporting possible molecular evidence for warm-bloodedness in some dinosaurs. I remember this. Dice que incluso encontraron moléculas que reportan posible evidencia de sangre caliente en los dinosaurios. O sea, son biomoléculas parcialmente biodegradadas. Pero es trabajo que todavía está en desarrollo, básicamente. Todavía hay mucho que se puede decir de estas biomoléculas, pero falta mucho tiempo y mejores técnicas para recuperar más información. Dude, it's super, super inspiring. Thank you. Oh, great. Thanks, Adam. Dice que es la persona más afortunada del mundo por poder manejar este tipo de materiales, ¿no? Curar este tipo de materiales. Bueno, podemos ver en esta grabación de este video de Adam Savage lo que tenía planeado. Para que vean en este video es en parte lo que se puede encontrar en el campo. Por ejemplo, diferencias, por ejemplo, los materiales, ¿no? Que no se están exhibiendo en la sala principal, obviamente, porque están siendo preparados o están siendo depositados en las colecciones y no quieren que se estropeen más de lo que porque se van a seguir estropeando. Estos huesos se van a biodegradar en algún momento. Porque ya son parte de la geología y van a seguir su proceso de degradación. Lo único que se hace acá es tratar de ralentizar esa degradación normal que tenemos todo tipo de organismos, ¿no? Todos nos degradamos y nos degradaremos en algún momento y seremos polvo en algún momento. E incluso también podemos ver diferencias, ¿no? Entre los dinosaurios de Mongolia, un esqueleto casi completo básicamente de un oviraptorosaurio de Mongolia y uno parcial y fragmentado recuperado en Estados Unidos, ¿no? Son diferencias claras también, tanto en el sedimento como en la forma del color de los huesos, en el grado de completitud, por así decirlo, del esqueleto, que refleja también la región geográfica de donde aparecieron y la edad, ¿no? Camarasaurus diplodocus tiene más de 100 millones de años, mientras el oviraptorosaurio tiene menos de 100 millones de años, podría tener ¿cuántos? 80 millones de años, tal vez. No tanto menos, pero sí es menos. Para degradación es 20 millones de años, es bastante diferencia. Y además, en parte, también cómo trabajan en el museo para preparar estos materiales y dar a la luz, llevar a la luz nuevos conocimientos, y también parte de que estos materiales nunca van a ser estudiados, por lo menos no en los próximos 20 o 30 años, tal vez. Algunos de estos materiales y otros incluso mucho tiempo más. Algunos de estos materiales tal vez ya estén siendo estudiados dentro de muy poco, porque ya están expuestos la mayor parte del esqueleto. Bueno, espero te haya gustado el video, se haya entendido la idea de este.